¿cómo están? Yo soy Fernanda Ramírez y bienvenidos a Humanistas. Recuerden que Humanistas es directamente desde el taller de radio y televisión en la Facultad de Humanidades. El día de hoy tenemos un gran programa, pero todo tiene que ver por nuestro invitado. Pero ya les di un pequeño spoiler de que es un invitado hombre. Pero bueno, no se olviden de suscribirse, darles like y comentar en la cajita de comentarios porque sus opiniones es muy importante para nosotros. Así que tampoco se olviden de activar la campanita para que estén atentos a un nuevo video. El día de hoy, como ya les dije, tenemos a un invitado muy importante. Él es nacido en Oaxaca, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y cuenta con maestría en Educación con especialidad de Investigación Educativa, además de un doctorado en Estudios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como docente en la misma, autor de diversas obras e incursionado en la escritura de ensayos, artículos periodísticos, cuentos y poesías. Así que le damos la bienvenida a Luis Antonio Vázquez Henestrosa. Bienvenido, profesor. Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente estar aquí? Muy bien, gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar de todas estas actividades que realizamos aquí en la Facultad de Humanidades. Profesor, hay uno que otro en la familia Humanistas que quizá no lo conoce, así que, ¿quién es Luis Antonio Vázquez Henestrosa? Luis Antonio Vázquez Henestrosa es un tipo muy aventurero, que en su transitar por la vida desde que era pequeño, dando tumbos y retumbos, como a veces digo, pues vine a dar a Chiapas, ¿no? Okay. Fue una cuestión no planeada al principio, pero cuando llegué finalmente fue una cuestión bastante cálida y me quedé aquí en Tuxtla Gutiérrez. Soy hijo de zapotecas, ¿no? De la cultura de mi pueblo, San Francisco Ixhuatán, en el estado de Oaxaca, y pues estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, no fui miembro de la tercera generación de esta licenciatura, y tuve la fortuna de que al terminar la carrera, pues una de mis mentoras, la maestra Patricia Ledesma Ríos, y el director en ese entonces, el maestro Andrés Otilio Gómez Telles, me haya invitado a trabajar con ellos para dar clases en la licenciatura. Por ello es que terminé la carrera en 1999 y el 1 de enero del año 2000 ya estaba yo contratado como docente de esta maravillosa facultad que ha sido mi casa ya casi durante 30 años. ¡Aso! Es un buen de tiempo. Profesor, usted dijo que usted es de Oaxaca y se vino a Tuxtla Gutiérrez. ¿A qué edad se vino? Tenía 22 años. Ok. Estudié la preparatoria en Coatzacoalcos, Veracruz, Sí, en el Cebetis 85, y al término de la preparatoria me matriculé para estudiar Contaduría Pública en la Universidad Veracruzana. Ok. Con el paso de los días, en el primer semestre, pues me di cuenta que no era una carrera para mí, y deserté de la universidad, y al año siguiente me matriculé para estudiar Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Okay. ¿Sí? En ese ambiente de movimientos sociales que había en ese momento, y creo que sigue existiendo todavía en la Benito Juárez en Oaxaca, me enrolé con un grupo de compañeros de la universidad que hacían trabajo social, y ellos me invitaron. Bueno, leímos asuntos que tenían que ver con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y creo que esa avalancha me trajo a Chiapas, ¿no? Entonces, cuando llegué a Tuxtla Gutiérrez, una convocatoria en el periódico para ingresar a la universidad de una carrera que se promovía como nueva dentro de la institución, me llamó mucho la atención. Yo quería estudiar periodismo como tal. Ah, ok, su enfoque era periodismo. Mi enfoque era el periodismo. Me matriculé para estudiar Ciencias de la Comunicación, y afortunadamente, como lo cuento en algunos otros espacios, a pesar de que el examen tenía muchas preguntas sobre historia de Chiapas, que yo no sé cómo los contesté, pude pasar el examen y quedarme a estudiar la licenciatura, ¿no? En esa tercera generación de la carrera. Y fue así como me quedé estudiando comunicación, y pues aquí me atrapó el sueño
y pues aquí andamos, 30 años después. Qué padre, ¿no? Porque creo que a la gran mayoría de universitarios nos llega a pasar de que al principio nos enfocamos en alguna carrera y luego terminamos en otra. Y está bien, o sea, no pasa nada, sino simplemente que hagas lo que a ti te gusta. Y siento que quizás usted hubiera entrado en contaduría o se hubiera enfocado en ese ámbito, no hubiera desarrollado las cualidades que usted tiene. No sé qué hubiera pasado, la verdad no sé qué hubiera pasado, porque de siempre me ha gustado la literatura, sí, yo soy muy aficionado a la literatura, a leer libros, me gusta mucho la novela y el cuento, que son mis tipos de lecturas favoritas. Ya desde desde antes, desde la secundaria, desde la primaria incluso, y en la preparatoria, pues a veces me escapaba yo de las clases tediosas de fiscal, de administración, de contaduría, y me iba yo a la biblioteca a buscar libros de literatura, ¿no? Entonces, no sé qué hubiera pasado, a lo mejor quizá hubiera terminado la carrera y dedicarme a la contaduría, no lo sé. O a lo mejor hubiera terminado Derecho y dedicarme a la abogacía. Ajá. Pero pues las decisiones que fui tomando me fueron encaminando hacia este punto, y donde sentí que finalmente tenía la oportunidad de quedarme definitivamente en Tuxtla Gutiérrez fue cuando me ofrecen el trabajo, ¿no? Cuando me ofrece mi mentora y el director en ese entonces, me ofrecen el trabajo y decido quedarme a estudiar, a trabajar para la facultad. Y el ámbito de la literatura, pues lo he seguido cultivando desde entonces. Ok, entonces ¿cree que usted surgió su interés por la carrera por el ámbito de la literatura? Sí, yo quería ser periodista, pero no para publicar en los medios comunicación. Yo quería ser periodista para recuperar las historias que los periodistas encuentran en la cotidianidad, y que eso me sirviera para escribir cuentos o novelas. De hecho, yo leo el periódico en la actualidad, leo los periódicos, leo mis cuentos y mis novelas, pero lo que me nutre de historias para escribir es más el periodismo. Interesante, porque uno pensaría, el periodismo, pues no sé, como usted dijo, ¿no? Escribir ahí notas, pero realmente no, y está muy padre ese enfoque. Doctor, profesor, usted es de Oaxaca, eso ya nos quedó claro. La mayoría de su infancia lo vivió ahí. Hasta los 14 años. ¿Cómo fue esa infancia en Oaxaca? Tuve una infancia que yo considero muy maravillosa. Mi pueblo era muy pequeño, apenas si había luz eléctrica, lo que era en el centro de la ciudad, el centro del pueblo, y la casa donde estaba mi mamá estaba en la orilla del pueblo. Entonces nosotros convivíamos pues con animales de corral, vacas, caballos, los pollos que criaba mi mamá, el ambiente de la misma naturaleza. Y eso permitía que nosotros nos escapáramos al monte, ¿no? Con mis hermanos, nos mandaban a recoger leña, de pronto sin ningún pretexto íbamos a cortar una diversidad de frutos, anonas, chirimoyas, contúas, cinco negritos, todo lo que es los frutos de la zona, que se da de manera silvestre, ¿no? Por ejemplo, había uno que nos gustaba mucho, que era lo que llaman papaya de coche, que se daba de manera silvestre, ¿no? Son unas papayas muy pequeñas, que se dan en el monte, que crece de manera silvestre, y que nosotros íbamos a buscarlas para cortarlas y llevarlas a la casa a comer. Y otros tipos de frutas, estoy hablando de, por ejemplo, las anonillas, lo que aquí conocemos como la papausa, que es grande, pero esas son amarillas y son muy, muy, muy pequeñas, pero de esa misma familia. Entonces, era el mundo realmente que nos tocó vivir en la infancia. No habían calles pavimentadas, entonces nosotros caminábamos descalzos por todos lados, era una forma de sentir el contacto directo con la naturaleza, ¿no? Lo que ahora a estas alturas he pretendido volver a hacer, ¿no? Caminar descalzo, porque finalmente creo que la urbanización
nos quita, nos elimina esa sensibilidad de tener el contacto directo con la naturaleza. Sí. Por ejemplo, pisar la tierra húmeda o incluso pisar la tierra caliente, ¿no? Que crea sensaciones en el cuerpo y que sirve incluso para curar algunos problemas que uno tiene, ya sea físicos o emocionales, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que eso me ha nutrido bastante en mi forma de ser, dado que mi contacto con la naturaleza fue sumamente maravilloso. Vivir la vida, decíamos con mis hermanos, y vivir la muerte, porque frente a la casa de mi madre estaba el cementerio. ¡Wow! Entonces nosotros, por un lado, vivíamos la vida de la libertad, porque éramos libres, mi mamá casi no nos impuso, sí habían reglas y normas en la casa, pero no nos impuso quehaceres obligatorios, sino prácticamente nos soltó y nos liberó para que nosotros aprendiéramos a conocer el mundo de una manera natural, ¿no? De manera silvestre, pero constantemente teníamos la visión de la muerte cerca, ¿no? Porque había muchos entierros y nosotros éramos partícipes de poder observar el proceso del sepultar el cadáver, el proceso de la despedida de los familiares del muerto, el proceso de apisonar la tierra para que, dicen unos, el cadáver no se fuera a escapar, y el proceso del duelo que dura un periodo, ¿no? Entonces lo vivimos, lo aprendimos, y creo que eso para mí ha sido muy significativo. Wow, o sea, qué padre, pero a la vez no tanto. Bueno, en lo personal, vivir enfrente de un cementerio, pues sí está medio tenebroso. ¿No tiene alguna historia de que se acuerde usted sobre ese cementerio? Hay muchas historias que yo he escuchado a lo largo de mi vida, en la infancia, y otras historias que yo he reconstruido a partir de la vivencia. Algunas son muy difíciles de contar de viva voz, porque implica el que si alguien lo llega a ver pueda reconocerse en esa historia, ¿no? Porque los que estuvieron presentes en el acto o en los hechos, pues fueron realmente personas del mismo pueblo, ¿no? Hay algunas historias muy chuscas. Jugábamos a los encantados con mis hermanos y mis vecinos en el cementerio. Ay, no. Y una tarde yo me escondí, supuestamente me escondí muy bien en una bóveda, en una cripta, y me quedé dormido. Entonces cuando desperté ya todo estaba oscuro, ya mis amigos, mis hermanos ya se habían ido y yo seguía durmiendo en una cripta, en una bóveda, ¿no? Entonces, pues nunca tuvimos miedo, porque para nosotros era muy natural convivir con el cementerio, ¿no? Y aparte te digo, no había luz eléctrica. En mi casa usábamos quinqué, todavía en esa época, los 70s, usábamos quinqué, que le vertíamos petróleo y un pedazo de tela, que era la que se quemaba. Y a veces escuchábamos la radio con mi hermano, la XCW, escuchábamos el béisbol, y a veces se acababa el quinqué por estar escuchando el béisbol, nos agarraba a las altas horas de la noche, y mi hermano, que era más valiente que yo, a veces se introducía al panteón en busca de veladoras para que tuviéramos luz en la casa, ¿no? Entonces, digo que él era más valiente porque yo no me atrevía de noche, ahí sí, a ingresar, a buscar lo que le pertenecía al muerto, ¿no? Sí, entonces, porque como que quitárselo, está feo. Entonces, pero mi hermano sí era más valiente y le decía, oye, permisito, porque no hay luz allá y lo queremos, ¿no? Entonces, ingresaba, saltaba una barda que tenía como 1.40 más o menos, lo saltaba, iba por su veladora y regresaba. Yo lo estaba esperando de este lado, ¿no? O sea, él traía la luz a la casa. Él traía la luz a la casa. No, se robaba la luz del muerto. Sí. Bueno, profesor, usted nos ha dicho que usted se enfocó en la carrera de Ciencias de la Comunicación por la literatura. Sabemos que a usted le gusta la poesía. A mí me gusta mucho la poesía. Ajá. ¿Dónde surge ese interés por la poesía? Desde niño yo no desarrollé una motricidad fina. ¿No? O sea, por lo tanto que no desarrollé la motricidad fina, fui muy malo en los deportes. O sea,
Yo quería jugar béisbol y pues no me metían a jugar porque no le pegaba yo a la pelota o me aventaban la pelota y no la agarraba. Okay. El béisbol era un deporte muy popular en mi pueblo en esa época y pues no serví para el béisbol. Luego quise jugar fútbol y tampoco me metían a jugar porque pues no sabía yo ubicarme, no sabía yo patear la pelota, no sabía yo defender, si me ponían de portero no la agarraba. El asunto es que cualquier deporte que yo practicaba no lo podía desarrollar. Fui muy malo en los deportes. En los deportes, ¿no? ok. No era su fuerte. Soy muy malo no todavía era su en los fuerte, deportes. entonces. No era mi fuerte. Y entonces como mis amigos no me daban la oportunidad de jugar con ellos, me empecé a refugiar en las bibliotecas. Ajá. Primero la biblioteca de la primaria, tenía una biblioteca muy pequeña, y uno de mis maestras, la maestra Marina de segundo año de primaria, fue la que me comenzó a inducir con la lectura, ¿no? Siempre me daba libros a leer, lo leía yo en el salón de clases o lo llevaba yo a mi casa a leer y se lo regresaba yo posteriormente. Con el paso del tiempo, la secundaria, luego la preparatoria, me empezó a entrar la idea de escribir todo aquello que yo pensaba. Y desde la secundaria tenía un cuaderno que andaba por todos lados, surgía una idea, la escribía. La preparatoria ya comencé formalmente a leer un poco más de teoría literaria y me fue gustando lo que corresponde a el acto poético. Okay. Me gusta leer más cuento y novela, me gusta, son de mis lecturas favoritas. También leo poesía. Sin embargo, lo que escribo más es la versificación o tratar de escribir la versificación. Realmente llega un momento en que hay gente que me pregunta, oye, ¿y lo que escribes es poesía? Pues les digo, no sé si sea poesía. Me nace escribirlo, aplico un poco de la teoría literaria, la teoría poética, la teoría retórica, y pues ahí están los textos, ¿no? Y ya los lectores son los que me dirán si es o no es poesía lo que escribo. Profesor, platícanos de este libro. De este libro es el más reciente, en diciembre del año pasado, se llama Origami para vos. Es un libro que para mí es, digamos, un texto muy emocional. Conocí a mi esposa hace como unos 10 años, y hace 7 años que me casé con ella, y desde que le conocí le comencé a escribir textos, ¿no? El origami siempre me ha gustado, ¿no? Que en español o nosotros lo conocemos como papiroflexia, ¿no? Y el origami es una palabra japonesa, ¿sí? Que es hacer figuras con el papel. ¿Sí? Yo tomo prestado esa palabra del origami y lo llevo hacia la literatura, hacia la poesía, y entonces pienso y concibo la idea de que estructurar versos en un texto también es como un trabajo de origami, ¿no? Es decir, cómo moldear las palabras para que uno diga lo que realmente está pensando. Y por eso salieron estos textos. Lo publiqué el año pasado, pero son textos escritos desde hace 10 años hasta el último, si no mal recuerdo, ya tiene un poco más del año que lo escribí. Entonces, de pronto me di cuenta que ya tenía yo varios y los empecé a juntar, a limpiar, a tallerear, a trabajar, y de ahí salió este texto que se llama Origami para vos, y se lo dedico a mi esposa porque realmente los textos son dedicados para ella, son escritos para ella. De hecho, los originales que yo escribía en una hoja de cuaderno o una servilleta, algunos se los di y otros ya los leyó hasta que estuvieron publicados. Ahí está. Ay, qué bonito. Sí. O sea, ¿cómo es que el amor te inspira, no? A escribir, es muy bonito. O sea, para poder escribir tienes que tener una emoción muy fuerte, supongo. Sí, es que yo pienso que cada persona que escribe tiene sus propios métodos, sus propias estrategias y sus propias técnicas para escribir. Cuando estoy emocionalmente muy fuerte, no escribo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? No sé,
O sea, creo que mi cerebro se ocupa primero en solucionar la parte emocional o en disfrutar la parte emocional y no lo escribo. Por ejemplo, mi hermano acaba de fallecer, hace 5 días falleció mi hermano y no puedo escribir. No puedo escribir sobre él y yo le he escrito a mi hermano varios textos, pero en ese momento no puedo escribir. No puedo escribir. Lo mismo ha pasado con todos los textos que tengo. Los escribo en los momentos en que estoy sumamente tranquilo, sin ninguna cuestión emocional de por medio. Okay. Ninguna cuestión que me ocupe pensar más que en lo que quiero decir. Ok. Sí. Interesante. Sí. Profesor, ¿trajo más libros? Sí, pues traje los textos que me han publicado y he publicado por ahí. Este es mi primer ¡ay, qué bonita portada! ¿No? Este texto forma parte de una trilogía. Son 3 textos que ya son textos muy antiguos. Te decía yo que comencé ya de manera formal en la preparatoria a trabajar algunos textos y entonces los fui ordenando. Este es el primero, se llama Tanguyú, es el primero que me publicaron, se llama Tanguyú. La palabra Tanguyú es una palabra zapoteca que significa muñeco de barro. Okay. Entonces, bajo la idea de que polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Entonces escribo Tanguyú. Hay una parte que habla de mi origen, y la otra parte habla del yo, el sujeto en busca del amor, ¿no? Trato de juntar el origen y el amor como punto de partida para mis textos, y ahí está Tanguyú. Y aparte es una nana, es una canción de cuna que mi abuela me cantaba, ¿no? Tanguyú en zapoteco. De hecho, el texto está dedicado precisamente a mi abuela, que era la que me cantaba esa nana, ¿no? Hay otro texto que todavía no sé cuándo se vaya a publicar, que se llama Escanda, que es una palabra en zapoteco que significa sueño, y contiene textos de lo que yo he pensado puede ser mi futuro, ¿no? Okay. Ese es el segundo texto, Escanda. Y el tercer texto, porque es una trilogía, se llama Nesa, que en palabras zapotecas significa camino. Este es el camino que he recorrido. Entonces es el origen, el sueño que se tiene y el camino que se recorre. No, es una trilogía. Apenas llevo publicando que es Tanguyú, que fue mi primer libro de texto. La muñeca de barro se regala en las bodas, en el istmo, ¿no? Esta muñeca de barro se llama Tanguyú y se regala en las bodas. Y un retrato que me hizo mi primera hija cuando tenía 3 años, ¿no? Ella me dibuja a mí y entonces cuando publicamos el libro ella me dice, vio la portada y me dice, ¿por qué no le pones el dibujo que yo te hice? Y ya le puse el dibujo que ella me hizo. Entonces es el retrato mío y el barro, ¿no? Barro. O sea, polvo somos y en polvo nos convertiremos, dice por ahí algún libro famoso. Ese, ¿no? Luego publiqué este otro texto, se llama Ya no hay manzanas para Adán. Es un verso que para mí es muy significativo porque mi mamá me lo recitaba, Ya no hay manzanas para Adán, pero curiosamente me lo recitaba cuando estaba enojada. ¿Por qué? Porque mi papá se fue cuando yo tenía 2 años, se fue de la casa, se separaron. Y entonces cuando nosotros hacíamos alguna travesura que a mi mamá no le gustaba, entonces me decía, ya no hay manzanas para Adán, ¿no? O sea, aquí te va a tocar. Y ya a lo mejor con la chancla o con el cinturón en la mano. Y entonces es un verso que yo retomo de ella. El libro está dedicado a las mujeres de mi vida y precisamente comienza con un poema que yo le escribo a mi mamá, de esa ruptura y de esa separación que tiene con el esposo y pues se acabaron las manzanas para Adán, ¿no? Ese es el segundo. Y luego me publicó la misma universidad otro tercer libro que se llama Fuimos los héroes que nadie nunca quiso. Está dedicado a mi hermano, que acaba de fallecer. Para mí es muy representativo en el sentido de que
mi hermano siempre fue la figura paterna, fue mi héroe, fue en el que veía yo la imagen a seguir, el ejemplo, etcétera, etcétera. Y el hecho de decir fuimos los héroes que nadie nunca quiso, es porque hicimos muchas cosas, que si nadie las cuenta, es como si no existiera. Ok. ¿No? Y por eso yo le pongo ese título, ¿no? Porque es un pueblo muy pequeño, un pueblo rural, en donde uno crece, uno nace, crece, se dedica a la pesca o a la agricultura, se sale del pueblo y muere y ya, o sea, uno no pasa Sí. a la historia por nada por otra cosa, ¿no? Y entonces por eso habla de héroes, y uno de los héroes de los que habla precisamente en este libro es mi hermano, ¿no? Y figuras que yo considero como héroes, como por ejemplo Mario Almada, que en el cine de mi pueblo se proyectaban todos los domingos las películas de Mario Almada, El Santo, las películas de luchadores como El Santo, y otras actividades heroicas que, como en la época medieval, los hechos se tienen que propalar, o los hechos se tienen que contar para que digan que sí existieron de verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Ese es otro. Ya te hablé del origami, que es el más reciente, y este texto me surgió una idea bastante loca, porque alguien me dijo que yo solo escribía para Facebook, ¿no? Ok. Porque mis textos, la mayoría están publicados en Facebook. Yo los escribo y los subo al Facebook. Ajá. Ya sea el cuento, ya sea la poesía, tengo apuntes de novela y todo lo subo al Facebook. Entonces, en una reunión se me acercó una persona y me dice, es que tú no eres poeta. Le digo, no, tienes razón. Es que lo que escribes no es poesía. Bueno, sí, tienes razón, ¿no? Y entonces todo lo que me iba diciendo que yo no era, pues le digo, sí, tienes razón. Es que tú solo escribes para Facebook. Ah, sí, ¿no? Entonces a partir de ello escribí este texto, que es muy irreverente. Realmente es un texto bastante irreverente, algunas groserías a propósito. Por ejemplo, escribo un poema que tiene el título del expresidente de la República, su nombre completo, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quiere ser español, ¿no? Y entonces hablo de esta idea de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Espinosa, ¿no? Carlos Slim no duerme, por ejemplo, ¿no? Carlos Slim, yo no soy James Bond, ¿no? Algún día voy a ser stripper, dice, Eso ¿no? está bueno. Y entonces, son textos muy irreverentes, ¿no? Que yo pienso que son irreverentes porque toco temas que yo no me hubiera imaginado tocar. Sin embargo, a partir de esta plática que surgió en esa reunión, y precisamente hay un poema que yo escribo que dice, yo solo escribo para Facebook, ¿no? Y me burlo de la idea de escribir, a veces dicen algunos críticos muy honestos, que no vale la pena publicarlo, ¿no? Entonces por eso surgió este libro. Es una cuestión un poco de jugar con esta idea de que aceptar lo que el otro te dice, ¿no? Decirle que tiene razón, Sí, sí, sí. Para hacerlo sentir bien, ¿no? Para hacerlo sentir bien y que diga, le dije sus cosas, sí, está bien, no hay ningún problema. Sí, entonces por eso sale este librito, ¿no? Y me imagino que lo han leído, entonces, pues ahí está la irreverencia, ¿no? O sea, el libro se nota, como usted dice, que es irreverente desde que dice Facebook, así escrito. Claro. Ajá, Claro, desde ahí te das sí. una idea de cómo Y aparte les digo que espero que algún día me gane el Nobel, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que nunca me voy a ganar el Nobel, ¿no? Porque mis actividades o mis pretensiones son otras, ¿no? Entonces, me decía el compañero, ¿qué premios has ganado? Les digo, bueno, me gané una moneda de chocolate que me dio mi maestra cuando tenía 8 años, ¿no? En la primaria, ¿no? Ahí está, ya me gané un premio, ¿no? Pero me hizo feliz en ese momento. Claro, así es.
Profesor, ¿usted guarda alguna relación con el poeta y escritor Andrés Enestrosa Morales? Sí, es un pariente en línea directa porque era primo hermano de mi bisabuela. Ok. Era primo hermano de mi bisabuela y entonces de ahí viene la relación con él, ¿no? No considero, bueno, mucha gente dice que sí, yo no lo veo así. No considero que haya influido mucho en mi quehacer literario, porque si yo hubiera tenido la habilidad motriz para jugar o para practicar algún deporte, quizá yo no estuviera haciendo esto. ¿Usted cree que sí se hubiera enfocado en el deporte? Yo creo que sí, me gustaba mucho el béisbol y me gustaba mucho el fútbol, ¿no? Pero como era yo malo, pues entonces digo, algo tengo que hacer, ¿no? De que sea bueno. Sí. Tampoco creo que esto que hago es bueno, ¿no? O sea, pero bueno, finalmente me llena de satisfacción hacerlo, que es lo más valioso en un ser humano, estar satisfecho con lo que hace. ¿Pero por qué cree que no es bueno? No es que no crea que sea bueno, en el sentido de, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Lo hago sin pensar en el reconocimiento de los demás. Con el fin. Con el fin. Ok. ¿Sale? O sea, mi finalidad no es el reconocimiento de los demás. Lo hago porque me siento satisfecho de hacerlo. Me agrada hacerlo y me siento feliz de hacerlo, ¿no? Cuando llegan los reconocimientos, pues no sé qué vaya a pasar. No, cuando lleguen, perdón, no cuando llegan. Cuando lleguen los reconocimientos no sé qué vaya a pasar. Pero no lo hago con esa intención. Ok. ¿No? O sea que, vaya, como usted dijo, ¿no? O sea, más lo hace por el gusto propio. Claro. Que por el gusto social que vaya a tener. Claro. Y por eso lo publico en Facebook, porque finalmente tengo algunos lectores que me dan el like, ¿no? Y no me asusta si he subido algunos que no tienen ningún like. Yo lo sigo haciendo, ¿no? Okay. Una vez estuve en el hospital y saliendo del hospital escribí de un jalón 45 cuartillas. Que tienen que ver con lo que yo creo son cuestiones poéticas. Ajá. ¿Sí? Y como lo subía yo a cada rato, a veces hay días que subía yo 4, 5, 6, no hay ningún like, pero no me angustia, o sea, no me preocupa el asunto, ¿no? Lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo. Profesor, ¿cómo ha sido su experiencia como docente en la Universidad Autónoma de Chiapas? Mira, curiosamente, cuando yo terminé la preparatoria, por una historia familiar, me pedían que yo fuera profesor, que yo estudiara la normal, y todos me daban indicaciones y opciones de las normales en el país para que yo me inscribiera. Yo decía, yo ¿por qué voy a ser profesor? No me gusta, ¿no? O sea, conocí un poco de la vida de mis maestros y decía yo no me quiero quedar en un lugar y ser profesor y enseñar a otros. No, yo no quiero eso. Realmente yo quería ser, y a la gente le da mucha risa, yo quería ser vago. O sea, yo quería vivir la vida como había sido mi infancia. Libre, sin ataduras de ningún tipo, sin tener que levantarme a las 6 como lo hago ahorita, a las 6 de la mañana y llegar al trabajo. Ahorita lo hago satisfecho, me gusta, me encanta. No mienta, profesor. Sí, es en serio, ahorita sí me gusta. Pero en un principio yo pensaba, cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria, yo no me quiero levantar a las 6 de la mañana para ir al trabajar. Sí. ¿No? Yo no quiero esperar a la quincena para que me paguen, ¿no? O sea, yo no quiero vivir atado a eso. Ajá, por esta filosofía de vida que mi mamá nos inculcó, ¿no? De vivir libres, de ser libres. Entonces yo quería ser vago, realmente, ¿no? Entonces, tan quería yo ser vago que un día me fui a los Estados Unidos de puro ride, ¿no? Entonces me voy a Estados Unidos, me pierdo como 3 meses, y no había teléfono celular en ese entonces, no había en las redes sociales. Y entonces cuando regreso, pues me dan una chinga de aquellas, ¿no? Porque pues no avisé, pensaron que... O sea, se fue sin avisar, claro, o sea, fue un día salir de su casa me fui y de como vago, sí, ¿no? Sin avisar a nadie, ¿no? Y cuando yo llegué a la universidad, no me pasaba por la cabeza ser docente, ¿no? Te digo, yo quería ser periodista, y lo intenté. Tuve la fortuna de que el maestro Sarelli, cuando yo estudiaba, antes de que se fuera a España, estudiaba el doctorado,
estudiaba el tercer o cuarto semestre de la licenciatura, me invita a una revista que ellos tenían con otros compañeros y que se llamaba Este Sur, y me invitan para ir a Este Sur y me dan encomiendas de hacer reportajes. Y me acuerdo que yo escribí los textos, hice las investigaciones, escribí los textos, y cuando se los entregué a Sareli, mi maestro me dijo, oye, esto parece más un cuento, no parece un reportaje. Ajá. Entonces no lo vamos a publicar porque pues necesitamos un reportaje. Sí, sí, sí. Entonces no escribí el reportaje, me dieron otra encomienda, también investigué y todo, y también entregué un texto netamente literario, que no era periodístico, y ellos me decían, no, mira, ¿sabes qué? Me presentaron a Héctor Mandujano, que era el encargado de la sección de cultura, y Héctor Mandujano me dice, ¿qué escribes? Y ya le digo, no, pues tengo estos textos. Llegaba yo un cuaderno con unas hojas ahí engrapadas, y le dije, tengo estos textos. Y en el siguiente número aparece un poema mío, y en el siguiente número aparece otro poema mío, y digo yo, caray, o sea, está bien pues, sí, sí, ¿no? sí. Pero realmente yo quería ser periodista, y yo se lo he dicho muchas veces a mucha gente, ¿no? Luego me fui al Sol de Chiapas, me dieron la oportunidad igual de ser reportero, y también mis notas periodísticas no eran notas periodísticas, era otra cosa. Entonces digo, a ver qué voy a hacer cuando yo termine la carrera. Estuve un tiempo en la radio, acompañé otro tiempo a un amigo que era locutor de noticias, y también estuve con él un rato. Y cuando ya estaba en el séptimo semestre, ya haciendo mi servicio social, uno de los maestros tuvo un asunto personal y se iba a ausentar como 2 meses, ¿no? Okay. Y entonces la maestra Patti, en ese entonces era la secretaria académica, y me dice, oye, ¿por qué no cubres al maestro? Mira, tú que ya estás en séptimo semestre, a lo mejor sabes, estas son las materias, es la antología, este es el programa, y el maestro te va a decir en cómo va, y lee, y es como si fueras a exponer. Okay. Y le digo yo, pues bueno, era mi jefa. ¿Usted era alumno de sexto semestre? Era el alumno de séptimo semestre. Séptimo semestre. Séptimo semestre, y entonces me quedé con 2 meses dándole clase a alumnos de primero y de segundo semestre. Wow. De la materia que el maestro iba a dar. Trabajaba, pero por un problema se ausentó, ¿no? Regresa el maestro y yo continué con mi servicio social, y otra compañera maestra por embarazo le dan su incapacidad, y entonces me dice, oye, ¿por qué no das también esta clase, no? Y bueno, pues ahí voy y doy la clase, también tercer, cuarto semestre. Tuve la fortuna de que fui el primero en titularme de la carrera, de mi generación. Te digo, terminamos el semestre en noviembre, en diciembre me estaba yo titulando, y en enero Patti, la maestra Patricia Ledesma, que era mi mentora, me dice, oye, pues ya tienes la experiencia, quédate trabajando con nosotros, ¿no? Y estaba el director y me dice, sí, tú ya tienes la experiencia, quédate trabajando con nosotros. Y fue así como me contrataron. Me ha gustado mucho el ser docente. Okay. Tanto me ha gustado el ser docente que estudié la maestría en educación, ¿no? Se preparó más. Me preparé más, estudié maestría en educación, conocí las teorías pedagógicas, las teorías de la educación, las teorías psicológicas, y entonces me fui involucrando en poder tratar de solventar aquellas ausencias en cuestiones didácticas y pedagógicas que yo tenía, que yo no había recibido mi formación en la licenciatura, y eso me llevó a que me apasionara la educación, ¿no? Okay. Me gusta mi trabajo, o sea, creo que lo hago con mucho gusto y con mucho placer, el poder compartir experiencias con los estudiantes, ¿sí? Ahora ya no pienso en levantarme a las 5 de la mañana para llegar a las 7 a mi trabajo, sí. Simplemente ya lo hago porque ya es un placer, ya es un gusto llegar a mi salón de clases y que estén los alumnos y trabajar con ellos. Qué padre, ¿no? Porque de no querer ahorita es algo que le apasiona. Sí. O sea, ¿cómo es que cambió ese no gusto a un gusto muy fuerte? Creo que es un proceso de aprendizaje. Sí. Y creo que también la gente a veces se cierra cuando no ha hecho ciertas cosas. Así como hay gente que dice, no me gusta el fútbol, y a veces no lo ha ni jugado, y quizás si lo juega puede que le llegue a gustar bastante. Así es. Entonces creo que quizá alguna de esas cosas le puedo poder pasar a usted. Profesor,
¿Qué opina de la creación de este espacio como humanistas? Desde las primeras emisiones, he visto casi todas las emisiones, algunas me las he perdido. Me ha gustado mucho porque aprendemos a conocernos. Realmente tengo muchos amigos aquí en la facultad, amigos docentes, amigos administrativos, y he generado amistad con algunos estudiantes. Okay. Pero a veces solamente conocemos la parte visible de la historia, desde que nos vimos por primera vez hasta el momento en el cual nos encontramos. Sí. Pero muy pocas veces nos detenemos a platicar qué es lo que está detrás, ¿no? La carga histórica que tiene el sujeto, ¿no? La historia de vida, la historia personal, la trayectoria personal, la trayectoria académica, la trayectoria profesional de los que aquí convivimos, que finalmente es nuestra casa, ¿no? Sí. Hay unos, esa es su segunda casa, no, es mi casa, y así sencillo, ¿no? O sea, si yo digo segunda casa es pasarlo a un plano menor, Ajá, ¿no? Sino sí, es mi casa, aquí paso una buena parte de mi vida. Y es un proyecto que a mí me interesó desde el principio. Desafortunadamente yo no puedo venir en la mañana, ya me habían invitado varias veces. Genaro se hace del rogar mucho, pero es un proyecto magnífico. Es un proyecto magnífico. No solo nos conocemos los maestros, sino nos conocemos los administrativos, y muy probable, que creo que así va a pasar, que también comencemos a conocer a nuestros estudiantes, sí, más allá del salón de clases. Sí, claro. Y la idea de humanistas es de que no solo conozcan al profesor, al administrativo, al estudiante, sino conozcan a la persona que está detrás de ese nombre que se le pone aquí en la universidad. Así Entonces, ojalá y lo estemos logrando. Claro que sí. Profesor, para usted, ¿qué significa la Universidad Autónoma de Chiapas? La Universidad Autónoma de Chiapas, vuelvo otra vez, es mi casa. La UNACH es mi casa, aparte de que es mi alma mater. Yo estudié la licenciatura, estudié la maestría, estudié la especialidad, estudié el doctorado, he hecho cursos de literatura, de discurso poético, en la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo creo que buena parte de lo que soy se lo debo a la Universidad Autónoma de Chiapas, porque me ha abierto las puertas y me ha otorgado las herramientas para desarrollarme no solo de manera profesional, sino también de manera personal, ¿no? He encontrado muchas oportunidades y las he aprovechado, ¿no? Yo soy un tipo que muy raramente deja pasar una oportunidad, ¿no? Okay. Se me ponen una manzana y me dicen, ¿es para ti? O la tomo, ¿no? Una vez vi un video en donde el dueño de Microsoft le entrega un cheque en blanco a una periodista y le dice, bueno, agarra el cheque y ponle los números que quieras, ¿no? Porque la periodista le estaba preguntando el secreto de hacerse multimillonario o de ser multimillonario. Okay. Entonces Bill Gates le entrega el cheque en blanco y la periodista lo rechaza. Y entonces le dice Bill Gates, es que ese es el secreto, aprovechar las oportunidades. Y yo creo que la universidad, a mí en lo particular, y no dudo que a todos los que vivimos en ella, nos ha dado la oportunidad. Sí. ¿Sí? Algunos lo hemos sabido reconocer, la oportunidad, y otros no lo han visto todavía o no lo han aprendido a reconocer. Algunos los hemos aprendido a usar y aprovechar, y otros no lo aprovechan y lo rechazan. Lo único que he rechazado, pero es una cuestión que no estaba en mis manos en ese momento, cuando yo estudiaba el 6º semestre de la carrera, estudiaba francés en el departamento de lenguas. Okay. Y la embajada francesa, yo me llevaba muy bien con la maestra Marisa Trejo Sirven, que era mi maestra de francés, y como me gustaba la literatura, la embajada francesa me ofreció una beca a Toulouse, pero tenía yo que acreditar no sé cuántos semestres de inglés, ¿no? Pero como yo estudiaba francés, entonces no pude acreditar el inglés, y es la única oportunidad, creo, de mi estancia dentro de la universidad. No lo dejé pasar, no lo rechacé, simplemente hubo allí un impedimento que yo no pude cumplir. Ok, entonces la Universidad Autónoma de Chiapas significa
casi Sí, todo para mí significa ¿Y es su casa? mucho. Es mi casa. Ok. La Universidad Autónoma de Chiapas es mi casa. Profesor, tristemente ya hemos llegado al final del programa. Le agradezco mucho de haber estado acá y que nos haya nutrido con tantos pensamientos y con la poesía. Muchísimas gracias y qué honor que esté aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio tan agradable que es estar aquí platicando. Y creo que en la televisión los tiempos son muy cortos, Sí. pero podríamos platicar muchas horas más. Sí, claro. Y muchas gracias por la invitación. En tu caso a ti, en el caso de Genaro, que siempre, a Genaro lo considero mi amigo desde hace 24 años que coincidimos en esta facultad. Ok. Y pues agradecer la invitación a todo el equipo, ¿no? Y ojalá el programa de humanistas se siga desarrollando, desenvolviendo y alcance los éxitos que ustedes se han planeado. Muchas gracias. Familia Humanistas, tristemente ya hemos llegado al final del programa, pero no se olviden de suscribirse, darle like y dejar un comentario porque su opinión es de suma importancia para nosotros. Recuerden que Humanistas sale los martes a las 9 de la mañana, así que si quieren estar atentos, pícale a la campanita para que te llegue la notificación a tiempo. Claro, yo no hago el programa sola, como siempre les he dicho, así que le agradezco a Genaro Torres, Karen Daniela, Roberto Rodríguez, Eliud Miranda y Citlali Galindo en la producción. Yo soy Fernanda Ramírez y nos vemos en la próxima.